Rompe el ídolo, por Anthony de Melo. La curación del sufrimiento, creado por la mente. ¿Cómo encontrar salida a la insatisfacción de la vida? Cuando alguien lleva una vida que no le satisface, intenta encontrar una salida. ¿Cómo encuentras la felicidad? ¿Buscando paz y amor para ti mismo? ¿O ayudando a alguien a ser feliz? No necesitas un libro, escrituras o religiones. No necesitas un gurú o rituales primitivos. Solo necesitas tus 5 sentidos. Fíjate en tu cuerpo y en tu mente. Es todo lo que necesitas. En ellos encontrarás todo lo necesario, junto con los recursos que Dios te dio. Nuestras vidas están tan insatisfechas, no tenemos paz, no disfrutamos, prevalece el sufrimiento. Si no hubiera sufrimiento, habría amor. La única razón de no amar constantemente es el sufrimiento. Si no sufrieras, amarías. Estarías en paz, esparciendo amor y paz a tu alrededor. Nuestro sufrimiento tiene una causa. Esta fue la gran percepción de Buda. Su genialidad se manifestó cuando dijo que el sufrimiento tiene una causa y que si la descubríamos, podríamos destruirlo. Tendríamos libertad, nirvana. ¿Cuál es la causa del sufrimiento? La actividad mental, la construcción de pensamientos. A veces la mente está tranquila y todo marcha bien. Otras veces comienza a actuar, a elaborar lo que Buda llama construcción de pensamientos. Comienza a hacer juicios, apreciaciones, a elaborar diversos y variados pensamientos. La mente se mueve en una dirección que implica apreciar cosas, juzgar personas y acontecimientos. El sufrimiento es el resultado de estas apreciaciones, juicios, construcciones mentales. Si la mente no juzgara, no habría sufrimiento, pero tampoco emoción. Solo existiría alegría pura. Todos nosotros, en determinados momentos de nuestras vidas, ya hemos experimentado esta alegría. Puede llamarse esto gracia, coincidencia, suerte o como quieras. De repente nos embarga una profunda paz. La mente ya no se agita y experimentamos alegría, placer. Si no entendemos la acción de nuestras mentes, comenzaremos a apoyarnos solamente en nuestra construcción mental y estaremos al arbitrio de la razón. No nos apoyaremos en cosas, sino en construcciones mentales. Nos veremos presos de lo que fue inventado por la mente, en lugar de afectados por las cosas en sí. Caminando por la calle escuchamos una hermosa música. Nos extasiamos. Entonces surge la construcción mental. ¡Qué música tan bonita! Me gustaría escucharla más veces. Me compraré una grabadora, pues necesito esta grabación. Tendré que esforzarme para conseguir estas cosas. Todo esto ha sido construido por la mente. Otra persona que pasara por la misma calle y escuchara la misma música se quedaría tan extasiada ante ella como lo haría ante otras cosas. Me gustaría escuchar esta música de nuevo, pero si no puedo comprar una grabadora, puedo hacer resonar en mi corazón una música igualmente extasiante. ¿Qué construcciones de la mente crean ansiedad e inquietud? La música es mágica, adorable, la disfruto. En este segundo caso no dependes de la música que escuchaste o de la grabadora. Estás controlado por las apreciaciones que hizo tu mente. ¿Cuáles son las consideraciones más usuales de tu mente? Ya has escuchado presiones y afirmaciones interiores como
no deberías hacer esto, no deberías hablar con estas cosas, necesitas esto, mereces, ella debería ser más. ¿Ya escuchaste posibilidades, invitaciones sin presiones, libres, para que tú mismo tomes una decisión? ¿O aún existe el debería ante cada deseo? Estos debería se traducen en decisiones innecesarias, pues existe tanta presión de la sociedad y tantas leyes para adherir a lo usual, que no resulta fácil actuar según las exigencias interiores. ¿Logras percibir estos deberes como señales de lazos familiares procedentes de un pasado distante? Quizás fueron encantadores en el pasado, pero ahora ni siquiera son reales. Son recuerdos de tu pasado, del lugar de donde procedes, pero ya no te traen vida. Ya no poseen ni amor, ni cariño, ni preocupación. Son una droga mental. ¿Acaso no percibes que proceden de otro lugar y tiempo, no relacionados con tu aquí y ahora? Ya no se refieren a ti. Estos deberes son conceptos sin realidad ni vida. ¿Cómo acabar con la tendencia a racionalizar el mundo hasta la muerte? Debemos entender las construcciones de la mente. ¿Qué existe dentro de nosotros? Imagínate a un hombre que no poseyera los sentidos de la vista y del oído. No podría ver ni oír y estaría viviendo en un mundo donde las demás personas serían también ciegas y sordas. ¿En qué tipo de mundo estaría viviendo? ¿Sospecharía algún día que los objetos que toca, huele o palpa tienen otra dimensión, la de la visión? ¿Y si tú crecieras despreciando tus 5 sentidos, teniendo en cuenta estrictamente la interpretación y los deberes de la autoridad? Sería muy probable que nunca pudieras confiar en tus sentidos, en tu sentido común, en tu propio yo. Solo buscarías, durante toda tu vida, la aprobación de las autoridades en todo lo que pensaras, hicieras, hablaras y sintieras. De hecho, algunas sociedades fuerzan a las personas a confesar todo lo que hablan, piensan, tocan o hacen de modo distinto a como lo determina la autoridad. Algunas religiones hacen lo mismo. Mientras exista un grado de orden relacionado con la obediencia y las autoridades, habrá un profundo y difuso riesgo, inmediatamente por debajo de esa seguridad superficial. El poder crea el miedo, la conformidad y el confinamiento. Los deberes del sistema pueden alejar a una persona de su gracia propia, de su belleza y amor. Tú no eres ni has sido tú mismo desde tu más tierna infancia. ¿Te gustaría descubrir quién eres realmente? ¿Te gustaría tener el valor suficiente para convertirte en ti mismo? Esto es estimulante. Tú puedes amar un sentimiento determinado, un pensamiento y una acción de ese nuevo tú, pero no puedes tener a nadie para juzgarlo y vigilarlo por encima de los hombros. Esta nueva vida se inicia con la aceptación y el amor a uno mismo y con la confianza en nuestros sentidos, en todos ellos, en todos los aspectos. Es una aceptación especial y minuciosa. ¿Estás dispuesto? Alerta, leonas de la selva, allá voy. Pero ahora sí, después de todo lo que fui, sin miedo. Tenemos 5 sentidos. Sería posible que tuviéramos otros 5. Y como resultado el árbol de la vida nos mostrará cosas de las cuales nunca habíamos sospechado. Por no tener estos sentidos, nuestra mente no puede ni siquiera pensar en esas posibilidades. Una persona que nació ciega y sorda no puede concebir que la flor que olfatea y toca tenga color. Nunca se le ocurrirá que una cosa como esa pueda existir. Para vivir de verdad y
ser tú mismo, necesitarás este don especial de sentir y pensar lo desconocido. El que vive por deber no tiene sentimientos propios, solo placeres y pensamientos derivados, como aquellos que solo consiguen reír cuando el jefe ríe. Estos experimentan un sentimiento de justificación que precede a la risa. La aprobación la hace correcta. Gran parte de los adultos necesita permiso antes de realizar la más mínima acción, expresar la menor opinión o tener cualquier placer en la vida. El permiso que solo un niño buscaría se refleja en los adultos cuando luchan por la libertad de tomar decisiones, compartir, hablar, incluso sentir. Hacerte superior a tu propio condicionamiento será tan difícil como usar tus 5 sentidos por primera vez. Te sentirás extraño y solitario cuando confíes en ellos, en vez de seguir tu necesidad de aprobación, pero el placer que sentirás superará cualquier descripción. Es el resucitar de tu vida. ¿Qué veo cuando contemplo la vida? No hay forma de saberlo. ¿Están tus sentidos introduciendo algún dato nuevo en la realidad? ¿Posee esta realidad algo especial? ¿O tus sentidos están creando algo que no le pertenece o solo en parte? No lo sabemos. ¿Cómo saber si el color verde que veo existe de hecho? Supón que todas las veces que yo la veo verde y tú la ves amarilla y la llamas verde. Pensaríamos que estamos viendo lo mismo, pero no es así. No sabemos cuán responsable es nuestra percepción de lo que vemos. Qué triste sería si no la tuviéramos para descubrir la vida. Si tenemos autoridad y conciencia, no confiamos en nosotros mismos. ¿Cómo puedo decir si mis sentimientos son míos, basados en mi propia percepción de la realidad, o si son sentimientos que proceden de la autoridad y de la conciencia? ¿Acaso crees que pueda existir alguna forma correcta de sentir? ¿Conoces a alguien que haya establecido algo así? ¿Con qué frecuencia ves, piensas, sientes, actúas por deber? Sin salir del nivel del deber, no llegas aún a arañar la realidad, ni siquiera sospechas lo que es. Solo alcanzas los conceptos y las imágenes de la realidad a través de las leyes de la etiqueta y del comportamiento. Aún no has probado el verdadero sabor, ni has amado. Señor, puedo ver, mi Dios es maravilloso. Si creyéramos que nuestros sentidos son puramente receptivos, tendríamos un problema, pues ellos son extremadamente selectivos. Nuestra conciencia también es selectiva. No vemos la realidad, no podemos verla. Podemos ver lo que se proyecta, preseleccionado por la mente. No puedo verte, solo la idea que existe en mi mente sobre ti. Esta es la razón de que se vean dos imágenes. Veo en ti cosas que otro no ve y viceversa. En otras palabras, para que yo pueda verte debo situarte en mi mente, en su parte selectora, y percibir lo que subsiste de la realidad. La misma proporción que subsiste en tu mente. ¿Y esto es la realidad? Lo que subsiste en la mente es constantemente filtrado. ¿Cuáles son los filtros? Mis miedos, deseos, relaciones, creencias, hábitos y condicionamientos. Ellos seleccionan lo que es percibido por nuestros sentidos. No tengo sensaciones reales. Reacciono ante las imágenes sustanciadas de mi mente. Puedo ver a alguien, a un americano, y tener un buen sentimiento. Cualquier otra persona al verlo puede tener un sentimiento adverso.
¿Vemos a un ser humano o una imagen? A través de la reacción ajena es posible decir si está respondiendo al impulso del aquí y ahora o a una imagen preconcebida. Cuando deseas algo, te fijas en muchas cosas que otras personas no ven. Una madre puede estar profundamente dormida mientras los gatos maullan a su alrededor, pero al primer suspiro de su bebé se despierta. ¿Por qué? Sus sentidos filtran los otros sonidos. Algo sucede dentro de nosotros mismos. Existe una especie de sensor que actúa sobre lo que vivimos. Tal percepción depende del condicionamiento pasado. Si alguien se cree inferior, estará constantemente captando cosas que confirmen su creencia. Siempre estamos confirmando nuestras creencias. Si pienso que los americanos son de un modo determinado, percibiré en ellos aquello que confirmará mi pensamiento. Vivimos pues con un sinfín de imágenes filtradas, seleccionadas, percibidas. ¿Qué existe de hecho en nuestras mentes? Añadimos a las imágenes nuestras construcciones mentales y apreciaciones. Esto es bueno, esto es malo, cierto, erróneo, etc. En realidad no existe el bien ni el mal. No existe el bien ni el mal en las personas o en la naturaleza. Solo existe un juicio mental impuesto a esta o aquella realidad. ¿Qué juicio? ¿Qué equipo es bueno? ¿Cuál es mejor? ¿Qué victoria es buena? ¿Cuándo es mala? En realidad estamos en un juego en el que hay unas personas que participan en una pelota que se lanza y se recoge. La pelota y los jugadores se mueven de un lado a otro. Las personas añaden pues sus apreciaciones particulares a estas acciones en la vida. Se inclinan más frecuentemente por un uniforme o por un concepto que por la realidad ya existente. Aplauden mucho más a su propio condicionamiento y preferencias que a la realidad observada. ¿No es esto una estupidez? Las personas acaban en esta confusión frecuente porque corren tras las cosas como tontos, no saben lo que son. Siguen añadiendo sus filtros, apreciaciones y deseos a la realidad. Añaden el bien y el mal a la realidad como si estuvieran inflando un balón. Dicen que las cosas son deseables, indeseables, ciertas, erróneas. Las cosas son lo que son, las entendamos o no. ¿Qué es la conciencia? Es la capacidad de observar cuando filtramos la realidad, no solo la imagen que persiste. Debemos ser muy conscientes de lo siguiente. 1. Conocer la existencia del filtro. 2. Saber que cuando reaccionas la imagen en tu mente, no la realidad. 3. Percibir que todo cuanto existe en ese filtro es pasajero, se está moviendo y cambiando constantemente. Finges que esto es permanente, estático, pero siempre cambia. Todo fluye, se mueve, vive. 4. Percibir que todo lo que existe en tu mente, en tu filtro, es inadecuado e insatisfactorio por ser pasajero. 5. Percibir que todo lo que existe en el filtro, en la mente, no es tú, es el vacío de tu ego, que no existe ahí, donde solo existen proyecciones mentales. El yo inventó la noción del ego y del para mí. Si contemplo el mundo en mi estupidez, proyectaré el mío sobre las cosas, máquinas de escribir, casas, ciudades, sobre la realidad. Denme en una realidad y estaré inmediatamente listo para proyectar sobre ella algo de mi ego. Este mío existe solo en mi cabeza, porque si yo muriera esta misma noche, nada de aquella casa cambiaría. Las cosas son lo que son, no son mías, tuyas o de él.
Esto es pura convención entre nosotros. Supongamos que esta casa sea tuya. Tu posesión no tiene que ver con la apropiación propiamente dicha. La casa es la casa. La raíz de todo sufrimiento es el apegarse, el apoderarse. Apegarte no es más que proyectar el ego. Tan pronto se proyecta el ego sobre algo, se instala el interés. Cuando poco a poco eliminamos la palabra yo, mío, para mí, de mi propiedad. Cuando no existe el yo, las cosas son lo que son. Dejamos a la vida ser vida. Percibe todo como pasajero, insatisfactorio y vacío del yo. Paradójicamente, esta es la fórmula secreta para el deleite continuo. Jesús percibió esto. ¿Quién es mi madre, mi hermano, mi hermana? No los tengo. Existe una mujer determinada, sin embargo, mi madre es un concepto en mi mente. Las relaciones son una función, una proyección de la mente. Muy pocos quieren entender esto. Hay muchos locos enfermos. Están viviendo en un mundo creado por ellos, dando origen tanto al sufrimiento como a las emociones, buscando constantemente alivio a la confusión que ellos mismos provocan. Es como si, después de provocarse un corte, una herida, intentasen castigarse con la pena de otro corte. Es una confusión sin fin. No solo el esto es mío crea problemas, sino también el yo soy esto y aquello, y lo de más allá. La identificación con el yo puede causar problemas. Por ejemplo, yo soy bueno, yo soy malo, yo soy una persona adorable, yo soy impaciente. Mi combinación es diferente a la tuya. Tus proyecciones sobre mi persona no son yo. Mis proyecciones sobre mí mismo tampoco lo son. El que tú dices que yo soy no es el que yo soy. Ni siquiera yo puedo expresar con palabras quién soy. Si no existiera el ego, no habría mal. Si los Sikhs no tuvieran un ego colectivo, no habría habido problema. Si los Goans no tuvieran un ego colectivo, no habría habido problemas. Lo mismo puede decirse sobre los brasileños, los españoles, los indios. Todos los convencionalismos, rótulos, límites son inventados en nuestra mente. Hace 50 años no había un ego pakistaní. Hace 3 siglos nadie vivía ni moría por algo que hoy llamamos ego americano. Hace 10 siglos no había un ego musulmán. Hace 20 siglos no había un ego cristiano. Tales cosas son convencionalismos no inherentes a la realidad o a la vida. No fueron creadas en la naturaleza por Dios. Han sido hechas, definidas, escritas a partir de la idea del hombre. Las cosas son lo que son. El ego es una creación de la mente. Nuestras mentes crean etiquetas, las aplican a los individuos, diciendo que a partir de aquel instante este o aquel grupo son grupos separados. Luego pedimos a las personas que ofrezcan sus vidas por la defensa de las etiquetas que creamos. Damos a esta defensa un título glorioso, algo así como morir por la fe. En realidad ellas mueren por convencionalismos, por conceptos que no existen en la realidad. Se les prometen a esas personas recompensas invisibles como por ejemplo, si mueres por la fe, por el país, por Dios, tendrás un reino eterno, aunque no sea real. Los conceptos se superponen y hasta la recompensa es conceptual. Reaprender a vivir la realidad, percibirla con precisión, es un camino difícil. Pocos son los escogidos. La mentalidad masificada, el deseo de ser bien considerado y la aprobación
de las promesas del ego son más seductoras y frecuentemente más atrayentes que la vida real. Que Dios nos ayude. ¿Qué es, pues, la meditación? Meditar significa observar todo lo que se encuentra en los filtros de tu conciencia. Ver, reconocer, estar consciente de que todo es pasajero, insatisfactorio e independiente del yo. Uno de los maestros budistas dice: puedes gastar toda tu vida contemplando la tendencia de tu mente a etiquetar con el bien y el mal todas las cosas. Yo te aseguro que si pudieras observar el trabajo de tu mente, nunca conocerías un minuto de tedio. La mente crea el bien y el mal constantemente, enviando mensajes como reacción a los juicios. Esto es bueno, juicio, y por lo tanto deseable. Mensaje. Esto es ruin, por lo tanto indeseable. Esta actividad se da continuamente. Lo maravilloso es percibir que todas estas acciones son de hecho creadas por mi mente. El bien y el mal no existen en la realidad, tampoco el ser o no ser deseable. El escenario es invención nuestra. Es fascinante, es como si disputáramos un juego computarizado con los mejores jugadores del mundo. Estaríamos entretenidos por el resto de nuestras vidas. No conoceríamos un minuto de tedio. Disfrutaríamos de nuestra vida, pues no nos tomaríamos en serio todos los gustos o disgustos aprensivamente. Atracción y rechazo. Adueñarse de y resistir a mancillar la mente, a lo que corrompe el corazón. Benditos sean los puros de corazón, porque ellos encontrarán a Dios. Cuando puedas limpiar el corazón de todas las adherencias y aversiones, verás a Dios. La religión no es cuestión de rituales o estudios académicos. No es solo cuestión de culto y de buenas acciones. La religión consiste en arrancar las impurezas del corazón. Este es el camino para encontrar a Dios. Cuando una persona no posee antipatías o adherencias, su amor revive, crece. Conocerá entonces el amor. De lo contrario, solo estará ocupada con algunas imágenes en su mente. Fuera adherencias, fuera aversiones, solo amor. Percibe y acepta de corazón a quien quiera que sea. En términos religiosos, Dios controla todas las cosas, se hace su voluntad sagrada, cualesquiera que sean las acciones y pensamientos. Esto es la religión. Limpia tu corazón, remueve las impurezas, tanto los apegos como las aversiones. Contempla las apreciaciones de tu mente acerca del bien y del mal, y cómo éste se resiste, se apodera de tu ser. Tú, que alcanzaste el vacío, un estadio de la no estima, dejas de ser persona. Te mueves por la vida, por el interior de la vida, amarrado por la vida, y nada tiene el poder de destruirte. Es como si lanzaras tinta al aire, no se impregnaría. Un segundo más tarde ya no quedaría nada en el aire. Un maestro les decía a sus discípulos: al entrar en un bosque ni siquiera una hoja se movía, al entrar en el agua ni una leve ola se formaba, no perturbaba el mundo. Nunca te perturbará un ruido, ni siquiera tú mismo serás capaz de perturbarte. Las cosas son lo que son. El ruido existe en tu cabeza, no en la realidad. Tus apreciaciones hacen que este ruido sea aborrecido. Otras personas se perturbarán al lograr hacer una apreciación diferente. La meditación no es adherencia, identificación o posesión. Estas acciones solo conducen al sufrimiento. La meditación es observación. Conduce al cuestionamiento y al amor.